obliga, vamos a agradecer a la Biblioteca Nacional y a sus autoridades, que muchas veces no es fácil en dependencias oficiales, pero han sabido entender que lo que les proponíamos y lo que nosotros veníamos a contar tenía que ver de alguna manera con la propia genealogía de la Biblioteca Nacional, y por eso nos permitieron filmar aquí en este edificio tan particular y aportar nuestro granito de arena a la leyenda borgiana, lovecraftiana, y a esta historia que tiene mucho de la mitología de nuestro escritor de Providence, y también tiene mucho de la fantasía del autor de ficciones. Estamos acá porque vamos a estrenar el 1 de marzo, la semana que viene, vamos a estrenar una película. Siempre es un acontecimiento estrenar una película en Argentina, y en este caso una película de género, que si bien en estos últimos años afortunadamente ha habido muchas más incursiones en estos últimos 15 años de las que hubo en los 50 anteriores, pero siempre hace falta más, y creo que hay que ir peldaño a peldaño, como la escalera que lleva al cielo o la que desciende al infierno, ir subiendo un escalón más, y eso es lo que tratamos de hacer humildemente nosotros con Necronomicon, el libro del infierno. Y para poder hacerlo, y para poder hacer también este maravilloso libro que viene en combo con la película, que es Necronomicon, el libro maldito, que yo venía comentando antes, Alejandro Victorín de Utopía, que es el editor de este libro, que cuando yo empecé a leer a Lovecraft a los 10, 11 años, yo salía prácticamente de un poquito más grande, ya también a los 12 años, salía de cacería por la calle Corrientes y iba una y otra vez hasta Cerrito y hasta Callao, y me volvía por una vereda, por la otra, buscando en cada librería y en algunas de los costados, como la mítica librería Moro de Talcahuano, buscando las oportunidades de los libros de viejo, las ofertas, los libros de terror y de literatura fantástica y ciencia ficción que encontraba. Y si hubiera visto en aquella época un libro como este, que diga Lovecraft, el Necronomicon, y que vea que tiene que ver con Argentina, con Buenos Aires, sin dudarlo me lo hubiese robado seguramente, porque tenía poco dinero y poca capacidad de compra en aquella época, y cada... Igual está barato, Marcelo. ¿El libro? Sí. Ahora, Sí. Y te lo firman los autores y todo, ¿eh? Sí, está afuera. Bueno, No te lo afanes. bueno, Por lo menos. ahora no se lo afanen, pero Es tuyo. después si quieren alguno, afánenlo, y después se escriben a la página de la película, a la fanpage de... Yo me afané este libro. Exactamente, salen ahí con la entrada, Hashtag yo me afané este libro, es buena, saquen la foto. con la entrada de cine, porque la entrada no se la van a poder robar, te van a tener que mostrar la entrada de cine y el libro robado como Está cortamos. muy contento Alejandro. Estamos proponiendo. Pero bueno, siempre es bueno, pueden comprar dos y robar uno. Y que con dos que compran regalan, el otro, el robado por supuesto se lo quedan ustedes para la biblioteca. Y la verdad que es eso, yo si lo hubiera encontrado en aquella época hubiese dicho, es impresionante un libro así que se edite acá en Buenos Aires. Para armar todo esto, la película, el libro y todo este sueño que lleva ya muchísimos años, de cuando yo supe, siendo preadolescente, leyendo Lovecraft y enterándome de que Lovecraft había ubicado un ejemplar del Necronomicon en la Biblioteca de Buenos Aires. Si bien por si hay algún Lovecraftiano purista, sabemos que él lo dijo que era la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. No es que nos hacemos los boludos con ese dato, pero Somos boludos. bueno, Sí. pero con el correr del tiempo acá, Curly y... No, yo tendría que hablar de Curly y Monk, no me dejan mentir. Somos dos curly, Con el correr con los dos con el correr del tiempo, la leyenda urbana y el propio Jorge Luis Borges
haciendo correr esta leyenda de que él había catalogado el Necronomicon en la Biblioteca Nacional, que estaba en la calle México, en aquella época en San Telmo. Pasó a ser la biblioteca que contenía el Necronomicon, pasó a ser desde hace muchos años la Biblioteca Nacional. Y de esa mitología partimos nosotros para poder contar esta historia y narrar en el libro, damos toda la data de cómo es que el Necronomicon, escrito por Abdullah Azrael en el año 700, llega a Buenos Aires, a las costas de Buenos Aires, y llega finalmente a la biblioteca, y en esto que escribimos después de filmar la película, paradójicamente, como buena paradoja temporal, nosotros nos basamos en todo lo que escribimos después para filmar lo que hicimos antes. Dicho esto, nada de esto pudo haber sido sin la inestimable, insoportable colaboración de Luciano Saracino y Ricardo Romero, o Ricardo Romero y Luciano Saracino, con quien los dejo ahora con ustedes. Bueno, la idea, por supuesto, es sí, presentar un libro, sí, estar felices porque se hizo la película, pero más que nada también conversar con ustedes, o sea, que podamos, que levanten la mano, que pregunten las dudas. Hay gente que vio la película, nosotros con Ricardo todavía no la vimos, la vamos a ver el lunes, y nos entrevistaron recién 4 o 5 medios que todos la habían visto, y es muy raro que te pregunten cosas periodistas que ya vieron una película que uno escribió pero no vio. Entonces, en la parte esa, ¿qué? No sé. Debe estar buena. Bueno, pero ¿por qué lo preguntamos? Además era lindísimo porque siempre termina. Bueno, ahora te pregunto yo a vos. ¿Te gustó? ¿Está buena? Y viene bien. Viene bien. Viene bien. Venimos bien. Así que sucede acá. ¿Saben por qué la biblioteca tiene la forma que tiene? ¿Qué animal es la biblioteca? Es un gliptodonte. Es un gliptodonte. Cuando se hicieron los planos, justamente el dibujo en el que se inspiran, ¿cómo eran los arquitectos? Clorinda Testa. Y el equipo de arquitectos, porque eran 2 o 3 más, con el estudio con el que ganaron los planos para hacer. Se inspiran en un animal extinto, en un animal, si se quiere, de leyenda, en un animal de aquellos que soñamos, los que seguimos buscando historias, porque lo encontramos entre arenas, entre piedras, entre rocas. Podemos imaginarlo, pero no podemos olerlo. ¿Ustedes sabían que la biblioteca está repleta de laberintos insondables, laberintos de los más hermosos que pueden imaginarse, porque son laberintos de libros, en donde sí tuvimos la posibilidad de recorrerlos? Nos perdimos también, tuvimos 2 o 3 días. Sí, está tremendo, comimos papel. La colección entera, ¿qué colección? Había una anagrama divina. Sí. Pero lo notable es que el primer día, como llevado por un instinto animal seguramente, Eso fue un flash. Saracino encontró sus propios libros con el logo de la biblioteca, y ya catalogados en la Biblioteca Nacional, y estaban los propios libros de él. Lo vi de lejos, los vuelo. ¿Saben que abajo, en esos sótanos, hay fantasmas? ¿No? Sí, abajo hay fantasmas. Y viene, lo primero que vemos cuando entramos es una virgencita con unas velas y unas estampitas pegadas. Obviamente, lo primero que preguntamos es, ¿y esto? Y prenden velas porque los que se quedan de noche tienen unas experiencias tremendas y además se divertían porque estamos en una película de terror abajo. Hay una escena divina en donde Victoria le hace una llave Nelson con voladora a uno y lo mata, y lo pone sobre unas cintas donde transportan los libros, y ellos miraban todo esto, pero a la vez nos decían, pero acá pasan cosas de verdad, ¿no? Acá hay fantasmas postas, hay mitos en donde dicen que uno de esos fantasmas es Evita. Porque esto fue el Palacio Unzué, la residencia donde vivían Perón y Eva, donde falleció Eva, y cuentan que sí, que todavía por los pasillos ahí anda el fantasma de Eva, que sigue persiguiendo, parece, y maltratando y haciéndole bromas pesadas al fantasma de Aramburu, que también pasando por ahí. No sabemos qué bromas le hará y qué le diga. Vamos a ver. Brava la señora. Gliptodontes, Evitas, Aramburu, ¿no? Virgencitas puestas en las paredes, velas. De todo eso también habla la película que van a ver ustedes desde el jueves, Ricardo y yo desde el lunes, que tenemos la van premier. Ahí también podremos conversar con los periodistas de igual a igual, a ver también qué nos parece a nosotros la peli. Pero hay algo que todavía para mí, como escritor,
y como amante de estas historias circulares, me emociona, casi les diría hasta el punto de la piel de gallina que me acaba de salir ahora, que me acabo de dar cuenta de lo que acaba de pasar. Desde hoy, posiblemente desde mañana, efectivamente va a haber un Necronomicon catalogado en esta Biblioteca Nacional, que va a ser este libro que se llama Necronomicon y que finalmente va a tener esa primera catalogación. Tenga el código de la Biblioteca Ahora Nacional. lo vengan a buscar porque dicen que lo vienen a buscar, que hay gente que lo viene a pedir al libro hace muchos años, mucha gente viene a pedirlo, obviamente no lo tenían, ahora lo van a tener. Pero además cuando hablábamos, claro, el Necronomicon, estamos cansados. Además como que nos preguntaban, ¿no? Los empleados, ¿pero por qué tanto? ¿No? Vienen de afuera, hay holandeses, australianos. Mandando mail desde afuera, preguntando si se hace. ¿Qué película están filmando? Necronomicon. Ustedes también. Acá vino la semana pasada un tal Abdul, no sé cuánto. Abdul, ¿no? Abdul, ¿cómo se llama? Hal Asrid, ¿no? Aquel que todo lo leyó, o sea, en una biblioteca, ¿no? Estamos hablando de laberintos hechos de libros, estamos hablando de una biblioteca nacional de un país, estamos hablando de un tipo que ha leído todo, ¿no? Según Lovecraft, el juego de palabras era eso, aquel que lo ha leído todo. Que por supuesto es Jorge Luis Borges, que lo ha leído todo. Exactamente, tanto ha leído que también ha entrado en estos laberintos de la locura, ¿no? Del Necronomicon. Cuando Marcelo nos invita a Ricardo Romero y a mí para ser parte de este laberinto de historias, lo primero que te agarra, por supuesto, o sea, los dos somos escritores, los dos somos amantes de los libros, los dos somos de alguna manera náufragos de estos universos de búsquedas que decía recién Marcelo, de la calle Corrientes y las librerías de viejo más que nada, esos sótanos con nunca tenemos plata. ¿Sí? Nunca tenemos plata, sí, exactamente. Cómo robar los mejores libros, ¿no? O sea, tenemos teorías, no las vamos a decir, pero las hablamos cuando nos juntamos. La primera respuesta es sí, por supuesto, ¿no? Me estás diciendo que escribamos la historia más hermosa que podríamos escribir, es una historia sobre libros, sobre un hombre que ama un libro y sobre un libro que ama al hombre tanto que es capaz de destruirlo al hombre como concepto. Nos estás dando la posibilidad de que escribamos una historia total sobre libros. Nos hicimos los cancheros porque después había que escribirla, ¿no? Y lo segundo fue, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hicimos, Richard? Nos preparamos un chinar. Empezamos por ahí. Sí, porque ahí vino cierto temor, obviamente hay mucha responsabilidad al tratar de agarrar la posta de un mundo tan rico, y con tantos devotos y admiradores como el mundo de Lovecraft. Pero al mismo tiempo, como hablábamos recién, es un mundo al que accedimos en la adolescencia, en infancia algunos. Por lo tanto, todavía tenemos esa cuota de responsabilidad y entusiasmo que nos permitía encararlo. Creo que lo que más van a encontrar es eso, responsabilidad y entusiasmo. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, de nuestra parte. Después también hay respeto y bueno, entrar en el mundo de Lovecraft y además en una historia en donde el protagonista, el héroe es un bibliotecario. Eso nos encantaba. También volviendo a la adolescencia, donde obviamente no éramos héroes, pensar en un bibliotecario, tal vez podríamos haber sido bibliotecarios y héroes en alguna historia, como en este caso. Y que los libros sean tan importantes y que puedan ser incluso hasta peligrosos, que uno descubra que son puertas y que no necesariamente uno sabe a dónde lo van a llevar. Eso nos gustaba mucho, porque realmente sentimos a través del amor por los libros, que los libros funcionan así para nosotros, han sido puertas siempre. Así que fue un placer, desde la propuesta, la experiencia y poder congeniar tanto en la escritura como participar. En mi caso, la primera vez que veo cómo se hace una película y la verdad que fue fascinante y lo disfruté mucho. Además, nos dejaron incluso participar. No la trajiste esa escena. Queda para los extras de la película, no, porque ellos hicieron de una especie de zombies poseídos. En un momento nos comíamos un perro, ¿cómo una especie de zombie? Comimos un perro muerto, no quedó en la película. O
sea, les hice comer un perro muerto. Es así. Y no quedó, y sus parejas en la vida real hicieron de zombies también, tampoco quedaron en la película. Sombra 1 y Sombra 2, pero qué bien que estaban, Pero bueno, en la película también tienen una participación notable y en el libro está todo reflejado, dos artistas, sin los cuales tampoco hubiera sido posible hacer este libro y que quiero que suban aquí, que son Aldo Requena, el ilustrador del Necronomicon, y Salvador Sanz, uno de nuestros mejores artistas de historieta, que hace el concepto artístico de la criatura en la película. Pues puede gustar más, menos, pero esa pasión casi malsana por lo que uno hace está muy presente en los resultados. Salvador, vos diseñaste los monstruos de la película, vos hiciste todo el concepto de monstruos, hiciste también las inspiracionales de la ciudad, pero no es la primera vez que te sacas a Lovecraft, vos tenés ya mucho de Lovecraft encima, ¿no? Sos amante de Lovecraft, lo leíste de pibe, ¿cómo es eso? Lo leí, ¿se escucha ahí? Hola, ahora sí. Lo leí más de adolescente, un poquito más grande Lovecraft. Siempre lo conocí, creo que hasta había visto adaptaciones cinematográficas. Creo que lo primero que leí de Lovecraft fue la adaptación de Breccia, digamos, en una creepy había como unos episodios así. O sea, leí a Breccia antes que leer a Lovecraft el texto original. Bueno, lector de historieta. Pero cuando agarré los textos, creo que el primero que leí fue el caso de Charles Dexter Ward y no volví más. Es como que me leí todo, o sea, como que es una adicción. Y fui fan siempre. Y bueno, casualmente me llaman para este proyecto, entonces cerraba por todos lados, no había manera de negarse. Yo paralelamente lo que vos contabas es que yo estoy ilustrando Lovecraft, ilustré algunos relatos, unos pequeños libros ilustrados, ya hice el llamado de Cthulhu o Cthulhu, no sé, es algo muy difícil de pronunciar. Ustedes que estudiaron deben saber. Cuando yo era chico era Cthulhu, después me fui enterando que dicen que Lovecraft explicó que había que pronunciar Cthulhu. Yo voy a seguir pronunciando Cthulhu porque a mí es Cthulhu y sí, quedó tu sí, en Argentina. Pero los puristas dicen Cthulhu. Totalmente. Y raro, sí. Y nada, bueno, llegó a este proyecto y para mí fue muy cómodo, o sea, uno es un profesional, yo trabajo como ilustrador y he trabajado en publicidad, videoclip, bueno, paralelamente tengo mi obra personal de historieta. Pero este trabajo fue, más allá que fue un trabajo de encargo, fue un trabajo muy personal porque, digamos, lo disfruté mucho hacer y aparte hubo bastante libertad creativa, fue tipo, bueno, empecemos a tirar diseños y ver qué sale, porque la verdad que no había una bajada muy concreta en un principio, no era como, sobre todo por el texto de Lovecraft, más allá que la película no es una adaptación puntual de un relato, el universo Lovecraft me parece que, si bien digamos, hay descripciones visuales, muchas son muy poéticas, ¿no? Hay mucha libertad, me parece, para interpretarlo. Entonces eso es como, para un ilustrador es lo mejor, cuando no es tan condicionante, ¿no? Cuando hay mucha libertad. Así que bueno, ahí salieron esas cosas espantosas y feas. ¿Qué hay que decir la gente de Omar Kichinowski y todo su equipo en los VFX, son los efectos digitales, transformaron en algo 3D, trabajando y mostrándole los bocetos que él había hecho a 2 dimensiones, pasándolo a 3 dimensiones y al movimiento, y de ese modo se fue trabajando. Aldo, vos tenés un ascenso desde la cripta prácticamente. Sí, puede ser. Yo soy bastante devoto, como los que están acá presentes, de Lovecraft. He leído Lovecraft de los 17 años. Creo que el primer libro fue Las montañas de la locura y quedé bastante fascinado. Siempre es algo típico que le preguntan a los artistas desde cuánto uno dibuja, y uno siempre sigue dibujando desde siempre. Lo que sucede es que tal vez en algún momento de tu vida hay algo que te potencializa o te cambia la mente y empiezas a ir a otro lado. Digamos que yo quería dibujar tal vez como la Liga de la Justicia, si uno se van a reír, bastante
nada que ver. Pero digamos, cuando yo, de alguna manera, siempre mi fascinación se iba por el lado más oscuro. Y empecé a leer Lovecraft, siempre fui muy adepto a la lectura, en mi casa siempre se lee mucho, y quedé completamente atrapado. Más que nada por lo que decía Salvador, que es muy interesante, porque Lovecraft en los libros, él habla, da muchas descripciones, pero al mismo tiempo las deja al uso de la imaginación del lector. No es muy preciso en lo que uno dice, y eso tal vez para un dibujante es muy rico, porque puede desarrollar su creatividad muy libremente. Y por ejemplo, para la película, para mí hace un rato me estaban entrevistando y me preguntaban qué era, por ejemplo, para mí hacer esto, y para mí, qué sé yo, Lovecraft es como una especie de mentor que no tuve, artístico, y de alguna forma es como rendirle tributo a algo que él nos dio, porque él permitió que sus libros, todos sus escritos fueran de uso, digamos, de publicación pública, para compartirse. Así, si creo, por ejemplo, en la edad dorada de la escritura de allá, tenían en la Weird Tales Magazine, se esparció, él les escribía con grandes maestros, como el creador de Conan. Y bueno, y ahora estamos nosotros, de alguna forma, rendiéndole tributo a Lovecraft, tanto con la película y con el libro. Y yo me encargué, bueno, muchos saben, me encargué de toda la parte de las ilustraciones, el contenido interno del Necronomicon, tanto de los textos que aparecen, los textos ocultos y relatos. Todo esto que ven acá son relatos que pueden ser leídos, son conjuros y relatos legibles y posibles de leer con un sentido concreto, no son signos aleatorios. Exacto. Y bueno, después podemos adentrarnos. No traten de conjurarlos a la noche. Al menos no ahora, háganlo solos. No, lo que quería decir que creo que una cosa que quiero anexar a lo que estaban diciendo anteriormente, que ahora este Necronomicon va a estar acá en la Biblioteca de Buenos Aires. O sea que vamos a tener un Necronomicon acá, y yo creo que, no quiero sonar un poco de egocéntrico ni nada, pero creo que no pocos artistas pueden decir que tienen su trabajo publicado en 2 Necronomicones. Yo tengo este y el Necronomicon de la película. Así que... El ejemplar que aparece, el libro que aparece en la película tiene las ilustraciones originales ahí, en el tamaño del libro, del grimorio, como les decía Lovecraft. Y bueno, en la premiere que vamos a hacer el lunes va a estar ahí exhibido. Y tanto otra cosa que quiero mencionar, porque que forma parte del libro también, y de esta pulsión por llevar esta cuestión mitológica del universo de Lovecraft hasta las últimas consecuencias, es que yo siempre estuve también un poco obsesionado por la lengua Aklo, que es la lengua que Lovecraft le adjudica a los dioses antiguos, y en parte también a los primordiales que se le enfrentan. Y colaboró con nosotros en la película y escribió un artículo muy especial para el libro, Nicolás Campi, que pido un aplauso para él, porque él es... digamos, tiene la pasión por la filología, y él, en estos mundos que uno va descubriendo, colabora, se conoce, se contacta, ahora que en la era global es muchísimo más sencillo, con gente muy famosa de este mundo, que ha escrito la lengua de los elfos del Señor de los Anillos, o las lenguas de Game of Thrones, y todos esos dialectos que ahora se utilizan en muchas de las sagas y que se trabajan específicamente con un sentido de una lengua en desuso, pero viva de alguna manera. Y él hizo un trabajo de este tipo basándose en los fonemas lovecraftianos que aparecen en casi toda la genealogía de Cthulhu, y con eso fue construyendo una lengua que es respetada en la película, y que en algún momento algunos de los personajes lo hablan. Y hicimos toda una presentación en la Comic Con con un relato, con la historia del Necronomicon, con una voz en off
que la hacía el propio Nicolás, en lengua aclo, con un sentido de lenguaje real, y sobre todo eso Nicolás escribe también en el libro, que es algo único, creo que no se ha hecho en otras publicaciones internacionales, con los cuales seguramente ahora lo invitarán de la inexistente Universidad de Miskatonic, y lo llamarán los inexistentes autores de los manuscritos nacóticos, y entre todos ellos organizarán una nueva saga lingüística también, o sea que también de eso da cuenta este libro, que es único, y en parte también la película. Así que si quieren... Sí, por supuesto, o sea, abrir el juego para que pregunten lo que quieran, pero había una cosa que dijo Aldo que me gustaría resaltar porque es muy interesante. Esto que Lovecraft siempre dejaba todo sugerido, ¿no? Lo más interesante de Lovecraft era lo que Lovecraft no contaba. Cuando tenía que contar, él escapaba inmediatamente, ¿no? Decía, aquello fue tan aterrador que ninguno de los que lograron verlo pudo recordarlo jamás, ¿no? O se volvieron locos y no podían describirlo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué era? ¿Cómo era? ¿No? Y bueno, y ahí andaba lo interesante de... No caigan en el chiste fácil con la realidad actual, por favor. No, nunca. Pero a la vez hay que hacer una película, y a la vez en una película, sabemos todos, hay que ver, hay que mostrar, hay que escuchar, hay que sentirlo. Y ahí andaba el primer riesgo que teníamos con la película. Tiene que ser una película Lovecraftiana, ¿no? No está basada en ningún cuento de Lovecraft, pero está basada en todos sus cuentos, en su tono de voz, si se quiere. Y ahí con Romero el primer gran conflicto fue eso, bueno, a ver cómo es. Entonces empezamos a ver películas basadas en... y la mayoría fallan, excepto Carpenter en La Boca del Miedo, Dagon, alguna cosita, ¿no? Un Reanimator, pero la mayoría justamente falla cuando quieren mostrar, cuando muestran al monstruo, cuando se ve lo que Lovecraft no mostraba. Y lo que empezamos a pensar fue, ¿dónde está? ¿Qué es Lovecraft? ¿Qué es? Y lo que encontramos fue un silencio que recorría la obra de él. Y ahí empezamos a hacer una película desde el guión que tenía estos silencios, tenía estos personajes de alguna manera, ¿no? Desangelados, desalmados, si se quiere, donde les falta algo, incompletos en su modo de ver el mundo, un mundo roto. Claro, un mundo incompleto. Que además se vuelve interesante porque es un mundo que pretenden salvar, y a través de salvar ese mundo de alguna manera se están tratando de salvar ellos mismos, ¿no? Sí. Y nosotros en principio no sé si estamos tan seguros de que queremos que salven ese mundo. Y ahí está la película, ¿no? Ahí está. Hay que abrir el libro, no hay que abrirlo, hay que prenderle fuego, hay que dejarlo donde está. Hay que salvar el mundo o hay que reventarlo porque somos invasores de este mundo que no nos pertenece. Esa de alguna manera es la primera pregunta. Y recién nos preguntaban también, está llena, repleta de códigos, de gestos, de pistas, de claves. Entonces nos decían, bueno, ¿en qué momento paraban ustedes dos? Porque lo que hacíamos era nos sentábamos a escribir el guión en larguísimas noches, regadísimas de llenar. Y nos preguntaban, bueno, ¿dónde paraban? Y nosotros, nunca. Y lo más lindo fue cuando Marcelo iba leyendo, nos decía, sigan, ¿no? Está bien, vamos bien. El primer guión tenía como 200 páginas. Y hubo que empezar a recortarlo. Bueno, y llegamos a lo que llegamos. Sí, una locura, una locura. Pero Marcelo nos decía, no, pero usted decía, sabía que iba a recortar todo, que iba a terminar haciendo la película que por supuesto Marcelo tenía en mente, pero nos dejó que vengan para acá, total, después voy a hacer lo que quiero, ¿no? O sea, el perro, digamos. el perro. Mientras tanto, ustedes como... yo voy a pedir un aplauso para nuestros invitados especiales que están acompañándonos hoy aquí, que son aquellos con los que sin duda, sin ellos no es posible una película, porque los personajes que encarnan las voces de lo que ellos escribieron, de lo que yo concebí, de lo que pongo en escena, no es posible sin los que le dan carnadura, voz, entidad y que hacen propios a sus personajes. Y en este caso están con nosotros Daniel Fanego, que es el librero Baxter, está Vicky Mauret, que es Mara, está María Laura Cali, que es Julie, la hermana de
encargaron, hace un rato con nosotros Diego Velázquez, que es el bibliotecario. Un gran aplauso para ellos y mi gratitud por siempre, por haberse animado y haberse atrevido a participar de esta, para algunos será más sencillo, para otros es como una novedad, participar de una película de terror que tiene un tono a veces que puede irse al guiñol, a esta cosa más paródica. Algunas veces yo les pedí una cosa más shakespeariana, y entonces entre esa cosa del guiñol, la solemnidad, entre una cosa, un tono muy Vincent Price, que para mí, tanto que lo tengo acá conmigo, que es uno de mis héroes de siempre. Bueno, y ellos han sabido cada uno construir su propia verdad con su personaje y han sido los que junto a Cecilia Rosetto, que hace Hipólita la bibliotecaria, y junto a Nico García, que es el operario que deambula por los pasadizos de esta biblioteca, y a un amigo entrañable que se nos fue ahí nomás, en el antes, en el durante, y que sigue estando aún en el después, que es Federico Lupi, que... Seguro que incluso en estos días que Guillermo del Toro va a llevarse el Oscar por esta hermosa película que hizo La forma del agua. Me salió en inglés, The Shape of Water. Seguramente va a recordar también a nuestro querido Federico, que le haya gustado o no, se convirtió también en un ícono del terror, y así va a estar también por lo menos en mi memoria y en mi corazón. Un agradecimiento enorme para todos los actores y actrices de Necronomicon, el libro del infierno, porque son la esencia de la película que hicimos.